¿Puede un pueblo resistir durante más de medio siglo sin claudicar, sin doblarse ante las promesas de abundancia ni ante el filo invisible del hambre? ¿Puede la libertad costar tanto que, para alcanzarla, deba el alma misma volverse una trinchera? Esta es la historia de una isla pequeña con un corazón gigantesco, de un pueblo que decidió enfrentarse al mundo entero para no ser siervo de nadie. Esta es la historia de Cuba, el país que pagó el precio más alto por su libertad. En el crisol del Caribe, donde el sol cae como plomo líquido sobre los techos de teja y los cañaverales se mecen al ritmo del viento tropical, nació una nación marcada desde el principio por el conflicto. Desde el siglo XVI, cuando los conquistadores españoles pisaron sus costas, la isla fue más que un punto en el mapa, fue una joya, una tierra codiciada, una pieza estratégica en el tablero imperial. Durante casi 4 siglos, Cuba fue colonia, plantación, mercado y bastión. Pero bajo la superficie de azúcar y sangre, algo fermentaba. Era la memoria del cimarrón, la dignidad del campesino, el espíritu del estudiante rebelde. Era el germen de una libertad que aún no sabía su forma, pero ya intuía su destino. En 1898, la guerra hispanoamericana prometió independencia, pero trajo otro amo. Estados Unidos, con su sombra larga y sus intereses clavados como estacas en el suelo cubano, convirtió la flamante república en una marioneta. Las bases militares, los ingenios azucareros, los hoteles lujosos en La Habana, todo respondía a otra bandera. A los ojos del mundo, Cuba era independiente, pero en el corazón de su pueblo, la libertad seguía pendiente. Fue en medio de esa paradoja donde surgió una generación distinta. Jóvenes de verbo ardiente, de ideas talladas en mármol y fuego, que veían en la historia no un pasado, sino una deuda. Entre ellos, uno destacaba con una intensidad feroz, Fidel Castro. Hijo de un inmigrante gallego, criado entre las contradicciones de la riqueza rural y la pobreza de sus compatriotas, forjó desde temprano una conciencia despierta, un hambre insaciable de justicia. Fidel no fue un revolucionario de sangre caliente, sino de pensamiento profundo. Leía a Marx como quien estudia un mapa de liberación, pero también a Martí, al apóstol, cuya poesía lo estremecía tanto como sus ideas de soberanía plena. En él se fundieron la estrategia del guerrillero con la visión del estadista, el carisma del líder con la tenacidad del ideólogo. Cuando en 1953 asaltó el cuartel Moncada, sabía que no ganaría con balas, ganaría con el símbolo, con el acto de desafío. Fue encarcelado, pero no derrotado. Y desde la prisión lanzó su promesa al pueblo: la historia me absolverá. La revolución se gestó en la clandestinidad y en la sierra. En la espesura de la Sierra Maestra, donde cada piedra parecía conocer el nombre de un mártir, se tejió la esperanza de un país distinto. Con apenas unos cuantos hombres, armas oxidadas y una voluntad inquebrantable, los barbudos descendieron como un río imparable hacia la capital. En 1959, triunfó la revolución. Y con ella, se encendió una chispa que iluminaría y también consumiría a generaciones enteras. Pero la libertad no vino sola. Traía consigo enemigos antiguos y desafíos nuevos. La propiedad extranjera fue expropiada. Las escuelas se abrieron para todos. Los hospitales dejaron de ser privilegio. La alfabetización barrió con siglos de ignorancia. Y sin embargo, también llegaron los silencios, los miedos, las sospechas. Porque en una guerra constante, hasta la duda se vuelve traición. El mundo se dividió en 2 orillas, y Cuba eligió una. Se alió con la Unión Soviética, no por ideología ciega, sino por supervivencia. Estados Unidos respondió con bloqueos, sabotajes, invasiones fallidas. La isla, apenas visible en los mapas, se convirtió en símbolo del desafío. En 1962, el mundo contuvo el aliento durante 13 días. En la llamada crisis de los misiles, Cuba fue el epicentro de un posible apocalipsis nuclear. Y aunque los misiles se fueron, el cerco se quedó. El bloqueo económico, político y simbólico se volvió parte del paisaje cotidiano, como las colas, las penurias, las restricciones. A lo largo de los años, Cuba resistió como un boxeador que no cae. Lo hizo con orgullo, con inteligencia, con sacrificios que otros países nunca habrían soportado. En los años 80, mientras muchos bailaban al son del consumo y el capital, Cuba enviaba médicos a África, alfabetizadores a América Latina, soldados a Angola. Era una nación pequeña con un alma internacionalista. Pero la caída del muro de Berlín dejó a la isla sola en la oscuridad del llamado período especial. Sin petróleo, sin aliados, sin recursos. Solo con su dignidad, esa que no se come pero tampoco se rinde. Fidel envejeció como envejecen los robles, firme, cubierto de historia, pero también marcado por las tormentas.
Delegó el poder, no por ambición disminuida, sino por la comprensión de que las revoluciones deben sobrevivir a los hombres. Su legado, como todo legado humano, es contradictorio, millones lo veneran, otros tantos lo condenan. Pero nadie lo ignora. Porque en él se encarna la esencia misma de Cuba, testaruda, lírica, obstinada, luminosa. Hoy, Cuba sigue pagando un precio. No el de la sumisión, sino el de la elección. Cada médico que parte en misión, cada artista que canta en una esquina con la garganta rota, cada madre que hace magia con arroz y esperanza, es parte de ese precio. Pero también lo son las grietas, la censura, el miedo a disentir, el cansancio de los jóvenes que no quieren emigrar por hambre de futuro. La historia de Cuba no es una oda ni una elegía. Es un poema inacabado. Su libertad no ha sido perfecta, pero ha sido profundamente suya. Ninguna bandera ajena ondea en su tierra. Ninguna corporación extranjera decide el destino de sus niños. En un mundo donde la independencia muchas veces se disfraza de conveniencia, Cuba eligió el camino más difícil, el de ser dueña de sí misma. Y esa decisión, con sus luces, sus sombras, sus contradicciones, la convierte en uno de los pueblos más singulares del siglo XX y XXI. Porque hay muchas naciones que han sido libres. Pero pocas han estado dispuestas a pagar tanto por esa libertad. Pocas han hecho de la resistencia una forma de poesía. Pocas han llevado la dignidad tan lejos como para convertirla en destino. Cuba no es una utopía ni una distopía. Es una herida abierta y un canto eterno. Es la prueba de que, a veces, la libertad no es un lugar al que se llega, sino un fuego que se mantiene ardiendo, incluso cuando el mundo intenta apagarlo. Y en ese fuego, arde aún el corazón de una isla que se negó a arrodillarse. Porque la historia de Cuba no termina con la revolución, ni con la retirada de Fidel, ni con el paso de las décadas. Continúa latiendo en cada esquina de La Habana Vieja, donde los balcones se inclinan como ancianas que observan el tiempo pasar, en cada conga que desafía la miseria con ritmo y sudor, en cada aula donde un maestro escribe sueños en la pizarra con tiza prestada. En los años recientes, nuevas generaciones han heredado el peso de una libertad conquistada con sangre, pero no siempre comprendida en su plenitud. Ellos no vivieron la clandestinidad, ni la sierra, ni el júbilo de 1959. Su lucha es distinta, es por la conexión a Internet, por el derecho a disentir sin miedo, por la posibilidad de soñar dentro, no fuera. El dilema que enfrentan no es si quieren una Cuba libre, sino que significa hoy ser verdaderamente libre. Y ahí surge la pregunta más dolorosa: ¿puede la libertad que se defendió con tanto coraje convertirse, sin quererlo, en una nueva prisión? ¿Puede la revolución, al cerrarse sobre sí misma, apagar el mismo espíritu que la encendió? Algunos dirán que sí. Otros dirán que no. Pero lo cierto es que el alma cubana sigue buscando respuestas con la misma pasión con que sus abuelos empuñaron fusiles o libros. El liderazgo, antes monolítico, hoy se desdibuja. Hay quienes siguen creyendo en la continuidad revolucionaria como un deber histórico, y quienes claman por reformas profundas, sin traicionar la dignidad nacional. Las voces disidentes crecen, y con ellas, también la represión. Pero a diferencia del pasado, el mundo ya no es binario. No hay guerra fría. No hay muros ideológicos tan definidos. Cuba navega hoy en aguas turbias, sin mapa claro. Pero aún así, no se rinde. Porque rendirse nunca fue una opción para este pueblo. En cada niño que recita a Martí, en cada madre que canta una nana sobre un ventilador roto, en cada artista que pinta con colores inventados, Cuba sigue viviendo, creando, resistiendo. La libertad por la que luchó no fue perfecta, pero fue real. Fue una declaración al mundo de que incluso los pequeños pueden alzarse ante los gigantes y decir: aquí mando yo. Su legado no cabe en cifras ni en discursos. Es más profundo. Es espiritual. Cuba le enseñó al mundo que hay valores por los que vale la pena sacrificarse. Que un pueblo puede, si quiere, decir no al mercado, al imperio, a la dependencia. Pero también enseñó las heridas de esa elección, el precio de la obstinación, el dolor de la escasez, el desgaste de la vigilancia constante. Hoy, mientras otros países se debaten entre la memoria y el olvido, Cuba sigue obligada a recordar. Cada día es un recordatorio de su historia, de su elección, de su sacrificio. No hay descanso para quienes decidieron ser símbolo. No hay tregua para quienes se atrevieron a desafiar al mundo. Pero hay belleza también. Una belleza áspera, descascarada, pero indestructible. La belleza de una abuela que aún guarda la libreta de racionamiento como si fuera un diario. La de un trovador que canta sobre el malecón, entre la brisa salada y el humo de los carros rusos.
la belleza de lo que no se compra, ni se vende, ni se rinde. Cuba no ha sido perfecta. Ha cometido errores, a veces imperdonables. Ha callado voces que merecían ser escuchadas. Ha defendido una libertad externa a costa de otras libertades internas. Pero si algo ha hecho con coherencia, es resistir. Y esa coherencia, rara en el mundo de hoy, la hace inolvidable. Por eso, cuando se escriba la historia definitiva de los pueblos que más sufrieron por su soberanía, el nombre de Cuba deberá estar escrito no en tinta, sino en fuego. Porque no hay otro país que haya dicho no, con tanta poesía, que haya amado tanto su dignidad como para renunciar al confort, que haya entendido la libertad no como un derecho otorgado, sino como un deber eterno. Y así, mientras el mundo gira, mientras los imperios caen y resurgen, mientras las ideologías mutan y los mercados dictan sus ritmos, Cuba sigue ahí, pequeña, herida, brillante, viva. No ha llegado aún a su destino final, porque quizás la libertad no sea una meta, sino una caminata sin fin. Una lucha que se hereda, se renueva, se cuestiona. Pero si algo ha quedado claro en esta historia, es que Cuba eligió su camino, y lo defendió.